Hola amigas, buenas noches. Hola, hola. Hola, hola, por aquí estamos. Qué buenísimo. De un solo, ¿viste? No, ¿Viste? Sí, ahora sí, por finalmente. no tuve que poner velitas a ningún santo, ni martes de Holy. Eso, eso es porque es Semana Santa. Ese fue el regalo. Mira, y yo había ofrecido a otras dos personas para Ujú, esta Semana Santa que me prueban mi paciencia todo el tiempo, pero no ujú. sabía que era con vos que iba a tener esta paciencia. Ah, bueno. Bueno, te presento a Pochaco, una Ujú, licenciada en Relaciones Exteriores. Nos va a ayudar. Ya está Jimena Lady con ujú, nosotros, ujú, muy conocida tuya. ¿Se conocen de la ujú. universidad? Que contamos la historia completa y A lo mejor hasta fueron cuñadas o algo así. no, 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 pero nos conocemos desde la época de la secundaria. wow, en el Teresiano, qué maravilla, Mm, qué mm, lindas. Sí, Es que hace mucho tiempo. si la ciudad es pequeña y todos estamos relacionados. Ah, Sí. hola, Setcam, buenas noches, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, gracias por tu ayuda. La vez anterior fue un 14 de marzo, te agradecemos mucho. Y Pochaquito, buenas noches, gracias por ayudarme. Buenas noches, aquí como siempre apoyando, ¿verdad? La causa. Mucho gusto, Elvira, un placer tenerla acá con nosotros. Y aquí estaremos, Igualmente, ¿verdad? Apoyando, gracias. igualmente. Muchas gracias a ustedes. Sí, pues definitivamente yo le agradezco a Pochaco porque es mamá, se acaba de mover de casa, casa nueva, está recién embarazadita, entonces con todas esas obligaciones nos está apoyando, pues, y se lo agradecemos mucho. No voy a decir que es por Nicaragua, sino pues por nosotros mismos para abrir una nueva manera de comunicarnos. Les agradecemos a todos los que están con nosotros. Vamos a empezar porque vamos a durar una hora y vamos a cerrar en los últimos 15 minutos. Así es, Elvira, ¿verdad? Sí, de acuerdo, como ustedes digan. Sí. Ya están ustedes con nosotros, le agradecemos. Panchito es un nuevo compañero aquí de la sala, muy agradecido que nos acompañe. El día 14 de marzo tenía una invitada, Elvira Cuadra Lira, y no lo pudimos hacer. Tratamos una hora completa y no se podía hacer y fue súper frustrante, tanto para ella como para nosotros, porque siempre he querido tener Elvira. Intentamos en noviembre del año Ujú. pasado, en marzo de este año y pues hoy ya se nos hizo. Es una investigadora, socióloga, bloguera. Nació, llename la interrogativa, ¿naciste en Managua? Sí, sí, yo soy de Managua. Nació en Managua y se graduó de la UCA. La crisis sociopolítica, creo, la precipitó a salir del país y luego la declara según una dictadura sin patria o retorno hasta que la dictadura desaparezca. Dice Elvira que extraña Nicaragua, su familia, su patio, que era alegre. Me mataste con ese comentario. Y pues el día de hoy vamos a hablar de los pasos en la extensión del GREN, de la ONU, eh, por su sigla en inglés, Group of Human Rights Experts on Nicaragua, GREN, que renovaron el Ujú. mandato del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua. Existió un mayor apoyo para pasar estos segundos otros 2 años, con excepción creo de los normales, Argelia, China, Cuba, Eritrea, Vietnam. Jan Simons, Ángela Huitrago y Alexander Álvarez.
Hemos definitivamente identificado la importancia de este tema, de esta extensión, porque es un precedente en el que podemos establecer un instrumento investigativo que nos va a ayudar, y de eso nos va a hablar Elvira esta noche, a crear una memoria precedente, y que con este análisis del conflicto, para llegar a un tipo de justicia en Nicaragua. Les presento a la licenciada Elvira Cuadralira con este tema tan importante. Bienvenida, Elvira. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todas y todos. Realmente, después de dos intentos fallidos, como decimos nosotros, la tercera es la vencida. Total. Y pues aquí estamos. Es un gusto conversar con ustedes y pues de este tema que realmente es muy importante y marca un hito en la historia de Nicaragua porque eh, al menos en el pasado reciente no ha habido nunca en Nicaragua un proceso de memoria, verdad y justicia, ¿verdad? Mucho menos justicia transicional, que es, digamos, el concepto más completo, más integral. Nicaragua es un país que ha vivido varios ciclos de violencia política, y con esto no me refiero únicamente a los 80, sino incluso antes, en la década de los 70, la década de los 80 y pues ahora todo lo que ha ocurrido a partir de particularmente del 2018 hasta la fecha. Y nunca ha habido un esfuerzo de parte del Estado por primero documentar, registrar lo que ha pasado en este tipo de situaciones, tampoco de encontrar o de esclarecer la verdad y mucho menos de establecer responsabilidades y enjuiciar a las personas que han sido responsables de esos actos de violencia y de graves violaciones a los derechos humanos de diferentes grupos de personas a lo largo del transcurso de esta historia. Esto es fundamental, sobre todo después de el conflicto interno de los años 80, porque Nicaragua sigue siendo todavía una sociedad posconflicto, es una sociedad donde no hubo un verdadero proceso después de los 80 de reconciliación, de reinserción de excombatientes y lo que se conoce como procesos de construcción de paz. Hubo desarme, desmovilización, pero miles de excombatientes de ambos lados quedaron librados a su suerte, igual que las víctimas directas de ese conflicto que hubo en la década de los 80. Entonces, la verdad es que en Nicaragua nunca ha habido verdaderamente una comisión de la verdad y tampoco nunca ha habido, digamos, mayor interés del Estado ni de los líderes políticos. Aquí voy a agregar a otro actor ahí por esclarecer todo eso que ha sucedido y sentar la base, ¿verdad? Como dije, de procesos de justicia y de justicia transicional. Eh, Nunca hemos encontrado una respuesta clara de parte de los liderazgos políticos en el momento de la transición, eh, digamos en la primera mitad de los años 90, en relación a por qué en Nicaragua no se estableció una comisión de la verdad como sí la hubo, por ejemplo, en el caso de El Salvador, como sí la hubo en el caso de Guatemala e incluso en el caso de Honduras, después del golpe de Estado de 2009. En Nicaragua no ha habido hasta el día de hoy. Y entonces, pues, venimos arrastrando toda una historia
de violaciones a derechos humanos, toda una historia de injusticia que se ha puesto de nuevo sobre la mesa a raíz de todo lo que ha sucedido, como dije, del 2018 hasta el día de hoy. La Comisión de la Verdad, que estableció el régimen de los Ortega Murillo en el mismo 2019, realmente no fue una comisión de la verdad, ¿verdad? No hubo una investigación seria en relación con ello, no se permitió que organismos internacionales de derechos humanos o que organismos nacionales de derechos humanos hicieran investigaciones serias de lo que estaba sucediendo y de lo que ha sucedido. Y lo único que hemos tenido más parecido a una comisión de la verdad han sido el informe del grupo de expertos independientes, el GA, que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2019 y que fueron expulsados del país incluso antes de poder presentar el informe que habían elaborado y que estaba limitado a un periodo muy específico del 18 de abril al 30 de mayo de 2019. Luego tuvimos un gran periodo donde no hubo mayor investigación, no ha habido posibilidad, bueno, ustedes lo saben, ¿verdad? Bastante bien, de que los organismos internacionales de derechos humanos llegaran a Nicaragua hasta que el año pasado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió instalar este grupo de expertos para Nicaragua que realizaron un proceso de investigación. Ellos mismos dijeron de que a pesar de las diferentes notas que enviaron, solicitudes que enviaron al régimen de los Ortega Murillo, nunca hubo respuesta, pero recogieron información de primera mano de las víctimas directas de esas violaciones de derechos humanos y pues el informe que ha resultado de ahí es de una contundencia sumamente alta, ¿verdad? Por los hallazgos que establece y por los alcances que implica en términos de las acciones necesarias de parte de la comunidad internacional. Y probablemente pues ya ustedes también escucharon cómo el coordinador del equipo de expertos, el alemán Jan Simon, en sus declaraciones iniciales al presentar el informe, dijo primero que efectivamente se trataba de crímenes de lesa humanidad porque había sistematicidad y habían una serie de rasgos o características más. En el caso de Nicaragua, además que había una voluntad del Estado de causar daño a la población y a grupos específicos de personas. Además dijo de que eran crímenes o violaciones a los derechos humanos de tal magnitud, de tal alcance, que los comparó, ¿verdad? Con el periodo del nazismo en Alemania. Y pues eso realmente ha sido preocupante y ha sido retomado por la comunidad internacional. Hay una serie de aspectos del informe en los cuales ellos no pudieron profundizar precisamente por la abundancia de información que hay y por la gravedad de las violaciones a derechos humanos que implican. Ellos mencionaron, por ejemplo, el caso de los campesinos, el caso de las comunidades indígenas, hablaron también de que se requería una investigación especial en el caso de la participación del ejército y también no se han medido todavía, por llamarlo de alguna manera, los alcances
de la excarcelación de los 222 prisioneros políticos que fueron desterrados, que se les quitó la nacionalidad, etcétera, lo mismo que los alcances de la decisión de desnacionalizar, ¿verdad? Y demás supuestas sanciones a la lista posterior de 94 personas. Entonces, el informe prácticamente estaba cerrado cuando sucedió eso y no es posible todavía establecer el alcance o las dimensiones de el daño que implica para este grupo de 316, 317 personas. Y bueno, hay en medio de todo eso, ¿verdad? Es decir, el contexto en el cual se presenta este informe es un contexto en el que eh, en Nicaragua los Ortega Murillo están avanzando en lo que yo he llamado la institucionalización del Estado policial, que en términos bien sintéticos consiste en la creación de un marco jurídico que justifica todos los actos de represión, una política de represión sobre la sociedad nicaragüense, pero también la reconfiguración de diferentes instituciones públicas en función de responder a esa política de represión sobre la ciudadanía. Y pues este otro elemento significativo de ese contexto tiene que ver también con la persecución religiosa, o más bien la persecución a la Iglesia Católica y a las creencias de la población en Nicaragua. Ya hemos visto, por ejemplo, el caso más relevante es el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez cuando se negó a ser desterrado el 9 de febrero, pero ha habido una persecución sistemática a sacerdotes, a otros religiosos, cierre de emisoras católicas, de organizaciones también caritativas o filantrópicas de la Iglesia Católica, asedio de templos y pues una serie de actos más, pasando por la prohibición para la realización de actos, celebraciones y rituales religiosos, particularmente pues en el contexto de esta Semana Santa. Allí no solo están violentando el derecho a la libertad de creencia, al ejercicio del derecho de la libertad religiosa, sino que también están cometiendo un agravio mayor en contra de las creencias de la gente, de la fe de una mayoría de población en Nicaragua. Eso la gente se lo ha guardado, ¿verdad? La capacidad de reacción pública es baja, aunque han habido actos de resistencia y de desafío a esas prohibiciones, pero esa resistencia es baja por los niveles de represión y la gente lo sabe, ¿verdad? Entiende perfectamente eso, pero lo que está sucediendo es que eso está provocando mayor descontento, mayor insatisfacción y un enojo muy fuerte entre la mayoría de la población. Entonces, en ese contexto, pues vimos cómo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y con los resultados de ese informe, pues ayer decidió aprobar una resolución para extender el mandato del grupo de expertos por un periodo de 2 años más. Y esto pues es una noticia realmente muy alentadora porque va a permitir ampliar y profundizar la investigación
y la documentación de violaciones a derechos humanos en relación a diferentes temáticas, en el caso de Nicaragua desde 2018 para acá, pero también va a permitir tener mayor profundidad y, y poder definir una ruta mucho más específica y más clara en esa búsqueda de justicia para Nicaragua, principalmente en el ámbito internacional, ¿verdad? Entonces, realmente no es una cosa menor, son decisiones que no son comunes, ya una gran cantidad de personas, incluidos los propios integrantes del grupo de expertos, han dicho que la situación que se está presentando en Nicaragua es una situación excepcional que por lo tanto requiere medidas excepcionales de parte de la comunidad internacional. Así que, bueno, en ese ámbito, en esa materia, pues esa es una noticia desfavorable para el régimen de los Ortega Murillo y pues sí abre una ventana de oportunidad para la sociedad nicaragüense, particularmente para las personas que han experimentado eh, directamente la violación de sus derechos humanos. Yo tal vez dejaría por ahí este primer comentario para que podamos hacer el intercambio con el resto del grupo. Gracias. Gracias, Elvira. Perfectamente explicado. Les invito a que yo mandé una invitación. Lady tiene la palabra. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta relacionada a lo que ella habló o las consecuencias de las decisiones de la GREN en la ONU, podemos hacerlo. Yo quisiera luego hablar de una propuesta o de algo que tengo en la mente desde hace mucho tiempo acerca de un programa de sentencias para un futuro. No sé, Lady, Chloe o Pochaco, si tienen alguna pregunta, que son las personas que tienen la palabra, pero todos están invitados. Gracias por estar acá con nosotros después de todo martes de Semana Santa. Solo les agradecemos que estén aquí y que pues nos den su tiempo y su atención. Yo estoy muy contenta que Elvira nos acompañe. Si alguien tiene alguna pregunta para Elvira, si no, pues continuamos. Me gustaría hacer notar que no solamente es la comisión de la GREN y la ONU, en la ONU, sino que realmente la presencia de los expresos políticos y que han podido dar testimonios de viva voz en diferentes, en Europa, en la ONU, en diferentes espacios, ha sido totalmente impactante. Porque, ¿verdad? Todos sabemos, hemos escuchado sus entrevistas y sabemos de la situación que vivieron, pero no es igual a que escuchemos una conversación, digamos que sea de preso a preso, como hace Miguel Mendoza, sino que lo hagan en un foro internacional. Yo creo que la liberación de los presos políticos, juntamos a las personas que también les quitaron su ciudadanía y que Elvira está incluida entre ellos, en los foros internacionales denunciando la situación de Nicaragua ha sido no sé cómo decirlo, un game changer. ¿Cómo lo dirías, Isidro? Como algo totalmente imprecedente, porque tenemos de viva voz estos testimonios. Les invito a que levantemos la manito, si no, pues
Mientras se animan, tal vez yo puedo complementar tu comentario, porque fíjate que eso es bien interesante y algo que habría que resaltar es que los familiares, las personas familiares de quienes han sido directamente afectados por las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, las personas que han sido asesinadas o las personas que han estado encarceladas sufriendo tortura, juicios, etcétera, pues realmente esa mantener viva la voz, la demanda de justicia, la denuncia en espacios internacionales, en los espacios públicos, eso ha sido sumamente importante. Y yo creo que también hay que reconocer el trabajo sistemático, intenso y prácticamente de 24/7 que han hecho los organismos nicaragüenses de derechos humanos, los defensores y defensoras de derechos humanos que... que siempre están primero en función de atender a las víctimas de esas violaciones a derechos humanos en el momento inmediato en el que ocurren. Y después de eso, pues haciendo el acompañamiento, documentando, levantando los expedientes, preparando informes. Asistiendo a diferentes actividades como las audiencias de la CIDH, las reuniones del Consejo de Derechos Humanos, etcétera, ¿verdad? Y explorando todas las posibilidades para que el caso de Nicaragua esté siempre vivo en la agenda internacional. Yo creo que eso es bien importante y hay que destacarlo mucho. Sí, es un game changer, no sé cómo decirlo en español o traducirlo. Definitivamente el testimonio de ellos es invaluable, es una cosa increíble porque estamos viendo lo que pasa dentro de las mazmorras de la dictadura. Am, yo había desde hace mucho tiempo había pensado cómo era que íbamos a hacer en Nicaragua cuando llegara el momento que va a llegar, que no está lejano, en el que vamos a tener que llevar a estas personas de las que estamos hablando, que cometieron estas aberraciones contra los derechos humanos de los nicaragüenses. ¿Cómo vamos a llevarlos a un juicio? ¿Cómo va a ser? Porque no lo vamos a poder inventar. Existen medios, existen sistemas y existen formas de leyes de las que podemos contar para poder hacerlo. Me gustaría compartir algo eh, que estuve pensando y que se los pongo a su consideración. Espero no tardarme mucho. Elvira, ¿me permitís? Sí, adelante. Bueno, yo pensaba que cuando llegue el momento en que ya estamos en un gobierno transitorio, que ojalá pues sea complementado por diferentes tendencias de las que están recientemente liberadas, y que sea un gobierno de transición para mientras podemos llegar a unas elecciones y un entrenamiento democrático donde aprendamos a usar el voto como una voz de decisión. Hay que también pensar cómo vamos a juzgar a las personas que cometieron tantas atrocidades contra los nicaragüenses. Y yo pensé pues que tenemos que crear, como existe en otros foros, un programa de sentencia en donde estas son cosas que existen en el sistema de leyes internacionales, y fueron implementadas en otros países, como mencionaba Elvira, pues comenzando en la Europa después de la Segunda Guerra Mundial
y también en los otros países de Latinoamérica. Crímenes de conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Existe la International Court of Justice y la International Criminal Court en Hague, en the Netherlands. En el Nuremberg Trials, después de la Segunda Guerra Mundial, fue inmenso, fue enorme. Y yo creo que sentó las bases para juicios. Yo creo que todos los juicios que se llevaron a cabo, por ejemplo, en Guatemala, en Argentina, contra Schachberg, en Paraguay y El Salvador, y todos esos fueron basados en el modelo que existió en Nuremberg. Eh, Obviamente tendríamos que declarar que existió un evento, como lo declaró la GREM, pues como declararon los observadores de derechos humanos en Nicaragua. Jan Simón, Ángela Buitrago y Alexander Álvarez crearon y compararon el evento, que era casi como el que sucedió en una Nazi de Germany, una declaración de atrocidades como la que nosotros todos sabemos de boca a boca. Hay trabajadores de derechos humanos que están en esta sala y que eh, en algún día, alguna vez, pues nos puedan, en vez de estar así en escondidos y no revelando y simplemente documentando, nos van a decir todos esos estudios que ellos han hecho, crímenes contra la humanidad y el concepto de los años. O sea, vamos a decidir en qué años vamos a poder incluir en esta programa de sentencia. Um, una matrix, hacer una matriz que pueda existir para que diferenciemos los crímenes que hayan cometido, porque no todos van a ser de la misma categoría, no dejan por eso de dejar de ser crímenes de robo de propiedad, crímenes de muerte, pues asesinatos, secuestros, y hacerlos en diferentes categorías, una, dos, tres, cuatro, diferentes sentencias que concuerden con la gravedad de los crímenes. La programación penal de sentencias es importante, nos da esperanzas, pues en el que podamos ver hacia un futuro. eh, Espero yo no tener nada que ver con ellos. Espero que yo no sea una de las personas que tenga que trabajar en estos proyectos, pero sí sé que es absolutamente posible. Sí sé que fueron exitosos en la Argentina, en Uruguay, en Nuremberg, en Tokio, todos estos países donde cometieron atrocidades. Entonces, pues se los pongo a su consideración. Elvira, también te lo pongo a tu consideración. Will, ya te damos la palabra. Déjame que Elvira me dé su opinión acerca de esto. Y les invito, yo sé que aquí tengo una sala llena de profesionales y de personas que tienen opiniones eh, altamente involucradas en la sociedad nicaragüense. So, Elvira. Sí, gracias. Bueno, es que tu propuesta pues nos lleva a un punto que se ha mencionado y que tal vez no se ha conversado mucho o lo suficiente, ¿verdad? En Nicaragua, porque se habla de que en una eventual transición debe haber también un proceso de justicia transicional, ¿verdad? Y hay algunas opiniones, se habla de justicia transicional, pero no se conocen claramente de qué se trata, ¿verdad? O de qué estamos hablando cuando hablamos de justicia transicional. Los elementos que vos mencionabas están relacionados con esos procesos de justicia transicional. Esos no son procesos de corto plazo, son más bien de mediano y de largo plazo, ¿verdad? Los juicios no siempre son el primer paso. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Guatemala, a los responsables
de las violaciones a derechos que se cometieron, por ejemplo, en el caso conocido como Sarco, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevó poder sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de esos crímenes? Muchas veces es bien difícil, es bien costoso, son procesos largos, pero la justicia transicional tiene algunos pilares que son bien importantes. Uno de ellos es memoria, el otro es el esclarecimiento de la verdad. El otro es el de justicia que tiene que ver con deslindar o identificar las responsabilidades de las personas relacionadas con esas violaciones a derechos humanos. Y otro de los elementos tiene que ver con la no repetición. Muchas veces estos cuatro pilares, ¿verdad? O estos cuatro grandes elementos o subprocesos, que también les podríamos llamar así, transcurren de manera simultánea, ¿verdad? Y eso es precisamente algo de lo que nunca hemos tenido en Nicaragua, ni siquiera hemos tenido, por ejemplo, esclarecimiento de la verdad. Hasta ahora es el primer ejercicio. Entonces, va a haber que prestarle mucha atención. Hay procedimientos y casos precedentes en la justicia internacional, en otros casos latinoamericanos, pero también en otras partes del mundo, que pueden servir como guía. Pero sí, Nicaragua tiene que definir una ruta propia para todo ese proceso de justicia transicional que se tiene que llevar adelante. Yo voy a dejar aquí el comentario para dar espacio a las opiniones o comentarios de otras personas. Gracias. Gracias, Elvira. Perdí uno de los cuatro elementos que mencionaba: memoria, esclarecimiento de la verdad, no repetición. ¿Cuál sería el cuarto? Justicia. Justicia. Adelante, Will. Buenas tardes, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, son tardes para vos. Para mí son tarde aquí, sí son las 6:30 apenas. Sí. Ok, mi pregunta para Elvira. Elvira, una pregunta. ¿A quiénes directamente es que le compete para que a través de ahí de la ONU se pueda hacer el juicio que creo que el 80% de la oposición de Nicaragua desea que se haga un juicio tipo Nuremberg hacia los Ortega Murillo y hacia todos los que directamente han participado de todo lo que ha sucedido a través del 2018 para acá? No a través de eso, sino que también parte de los 80, ok. Pero ¿a quiénes directamente le compete poder meter esa acusación? Si es directamente estas personas que están encargadas de estas investigaciones, o les compete directamente a los nicaragüenses, pero qué es lo que se tiene que hacer para poder meter eso y que se logre tener un juicio de los cuales deseamos que... Yo le soy franco y lo digo así, yo no deseo que Daniel Ortega muera, yo deseo que sea enjuiciado por todo lo que ha hecho, junto con toda la barbarie. Entonces, esa es una de mis incógnitas y las que muchos nos hemos preguntado, y la verdad que quisiera saberlo. Ahí me quedo. Bueno, a ver, quién y cómo, ¿verdad? Depende de el momento. Entonces, hemos visto, por ejemplo, como en el caso de Argentina y en el caso de Guatemala, y en el caso, me parece, de Brasil también, para hablar de América Latina, ¿verdad? Cómo las personas responsables de crímenes o graves violaciones a los derechos humanos, pues han gozado de impunidad y
cuando han habido las condiciones, pues entonces los juicios se han efectuado por los sistemas judiciales de sus propios países, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, a Ríos Montt en Guatemala sentado en el banquillo de los acusados, a Videla en Argentina, e incluso el mismo Pinochet en Chile, ¿verdad? Entonces, esa es una posibilidad, depende del tiempo. Luego hay diferentes recursos o canales, em, tanto en el sistema interamericano de derechos humanos como en el sistema universal. Y allí, pues, esos canales y esos procedimientos no los podemos hacer los nicaragüenses solos. Necesitamos de la colaboración de otros países. Entonces, por eso es que adquiere mucha importancia todo el trabajo de denuncia, de documentación y también el de incidencia internacional. Uno de los elementos más difíciles es, por ejemplo, en el caso del Sistema Universal de Derechos Humanos, porque Nicaragua no es firmante de el convenio o para reconocer a la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Entonces, claro, si vos no sos parte de ese acuerdo, entonces la Corte no puede abrir un proceso que eh, que pueda, digamos, sancionar o acusar o juzgar, ¿verdad? A los responsables de esos crímenes en el caso de Nicaragua. Para eso se requeriría un acompañamiento o explorar otra posibilidad con algún país que sí sea signatario, que sí esté adscrito a la Corte Penal Internacional, por ejemplo, y que y que acompañe pues a las víctimas nicaragüenses para llevar adelante ese proceso, ¿verdad? No le toca al grupo de expertos. El grupo de expertos lo que hace es investigar y elaborar un informe que se convierte en el insumo o la referencia fundamental, ¿verdad? Para poder desarrollar una serie de acciones en diferentes ámbitos, ya sea, como dije, en el sistema interamericano o en el sistema universal de derechos humanos. Entonces, em, el tema es que en el caso de Nicaragua también hay situaciones que son, como dije, excepcionales, que van a requerir procedimientos incluso que no están establecidos, ¿verdad? En el derecho internacional. Y aquí yo tal vez no tengo o no puedo dar tantos detalles porque, bueno, yo soy socióloga, no soy jurista y pues obviamente tampoco tengo especialidad en derecho, en justicia internacional, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los elementos que son, digamos, más o menos conocidos y que se pueden identificar en uno de mis campos de trabajo o de estudio que tiene que ver con este tema de procesos de construcción de paz y su relación con también los procesos de justicia transicional, porque van bien aparejados, van bien juntas las dos cosas. Entonces, eso es lo que podría comentar en relación con tu pregunta, William. Will es Will Balmaceda, hijo de don Wilfredo José Balmaceda Castrillo, uno de los que quedan de los 36 presos políticos que quedan en las cárceles de Nicaragua. Eh, yo también pienso, Elvira, Will, que todos estos procesos serían cuando la dictadura no esté,
y nosotros podamos crear todas estos nuevos procedimientos, estas nuevas programaciones de sentencia, estas nuevas maneras de cómo llevarlo a ellos a juicio. Vamos a tener que crear hasta un nuevo sistema judicial. Pienso yo, pienso que ahorita, en este momento, llevarlo a juicios internacionales está difícil, pues no lo veo viable, no sé, esa es mi opinión. Panchito, tiene la mano levantada. Invito a los miembros que están en la sala, si quieren hacer preguntas o comentarios. Nos quedan unos 30 minutos más. Adelante, Panchito. Buenas noches, ¿me escuchan? Muy bien, gracias. Sí, una pregunta para Elvira y tal vez, no sé, para alguien que quiera participar, pero bueno, Elvira, yo tengo una inquietud y estas son cuestiones de teorías mías o de hipótesis. Si usted cree que si no se hubiese dado la liberación, bueno, llamémosle el exilio forzado y la despatriación de los 222, ¿usted cree que de todas formas hubiesen tenido los mismos resultados del reporte del GREN, como para comparar el sistema que se vive en Nicaragua en comparación a los métodos que usaba la Alemania de Hitler? Pregunto esto porque cuando se dio lo del evento de los 222, yo me puse a repasar la historia latinoamericana o del mundo y me preguntaba yo, no he visto nada similar, esto es inédito, me decía a mí mismo, no sabía yo en ese momento todavía no estaba enterado de lo que había hecho Pinochet con el canciller de Salvador Allende en el 76. Entonces, pero yo me remontaba, revisando la historia, me remontaba en ese momento, pasé 2 días así, como analizando, en shock, y me remontó hasta la Segunda Guerra Mundial, donde veo algo parecido. Entonces, no sé si ese evento, usted cree, bueno, es mi análisis tal vez, como mi inquietud, eh, ese evento de los 222 pone en evidencia total al mundo de lo que está pasando aquí. Mira, los elementos que se pueden encontrar en el informe que elaboró el grupo de expertos sobre Nicaragua, em, eh, se relacionan con, pues obviamente, con la situación de encarcelamiento, torturas, malos tratos y juicios espurios, así como sentencias arbitrarias en contra de las personas prisioneras políticas en Nicaragua. Pero se refieren además a una serie de ámbitos de violaciones o una serie de diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos a diferentes grupos de personas en diferentes momentos desde 2018 para acá en Nicaragua, ¿verdad? No se refiere únicamente a eso. Entonces, eso fue un hecho muy importante que puso, digamos, de relieve esa situación, pero que en realidad no cambia la esencia de las conclusiones o de los hallazgos que aparecen en ese informe del grupo de expertos, porque para eso ellos hicieron un proceso de investigación que abarcó desde el año 2018 hasta la actualidad, digamos, hasta febrero de este año. Entonces, esos elementos, esos rasgos
que ellos encontraron y que son comparables con otras dictaduras y otros regímenes represivos en América Latina y que ellos encontraron también algunos de esos rasgos en lo que surgió durante este juicio de Nuremberg. Entonces, eso tiene que ver con una serie, es decir, con las numerosas violaciones a derechos humanos que se han cometido durante los últimos 5 años, ¿verdad? Entonces, realmente es todo ese periodo lo que da esos hallazgos, esos resultados que son tan contundentes, ¿verdad? Y que son muy fuertes para toda Nicaragua, pero también para toda la comunidad internacional. Sí, acabo de subir un par de comentarios de Setcam relacionados como una especie de resumen de lo que nos había dicho Elvira, para que ustedes lo lean y lo puedan ver. Pues ya estamos llegando pues a la hora que habíamos pensado, quizás con otros 15 minutos. La sala está bien penosa, no está hablando, no estamos hablando mucho, pero este espacio está grabado, lo podemos oír y tomar notas. Yo tomé muchas notas de parte de Elvira. La información es súper importante. Les invito a, antes de que cerráramos, si quieren hacer algún comentario o pregunta. Tenemos 40 y pico de personas en la sala. ¿Sí, Pochaquito? Sí, yo quería decir que más bien yo estaba como tomándolo como una exposición, ¿verdad? Aparte de Elvira, por toda la información súper importantísima que ella nos está dando, nos está educando. Entonces, yo pues no tengo así muchas preguntas en mente, pero sí, escuchando atentamente y menos mal pues que está grabado para que podamos regresar y escuchar nuevamente la información súper importante que nos ha dado. El Lady X subió la manito. Hola, buenas noches. Buenas noches, Elvira. A ver, más o menos a como he venido entendiendo todo esto de la justicia transicional y la documentación que se está levantando para poder llevar a un juicio internacional, está basada en el precedente de otros juicios a nivel internacional, por ejemplo, los de Argentina, los juicios de Nuremberg. Han habido muchos, pues, en muchos países y han pasado bastantes años. Se supone que como ha avanzado también la justicia, porque la justicia también avanza cuando se sientan precedentes de juicios, de casos, hemos llegado a ese punto en el que Nicaragua al fin va a tener justicia. A eso es lo que nos está diciendo Elvira. Bueno, a ver, lo de si vamos a tener justicia, pues a mí me gustaría ser muy franca en ese sentido, diciendo de que la justicia va a llegar, pero no va a llegar igual para todo el mundo, ¿verdad? Al menos eso es lo que nos han mostrado los diferentes casos a nivel de los diferentes continentes en el mundo. Lo hemos visto en África, lo hemos visto en Asia, lo hemos visto en regímenes autoritarios también en América Latina. ¿Y qué les digo? Por ejemplo, en España, desde la época de Franco, desde que terminó la época de Franco, la dictadura de Franco, todavía hoy están apenas alguna gente desenterrando tumbas de gente que fue asesinada, ¿verdad? Y tratando de encontrar a los responsables o a los culpables. Entonces, em,
ese es, por eso decía que la justicia transicional, ¿verdad? Y el castigo para los culpables a veces es un camino largo, ¿verdad? Que requiere de mucha fuerza para las víctimas directas, para sus familiares, pero también requiere una voluntad firme de la sociedad que se ve enfrentada a ese tipo de proceso, en este caso, pues a nosotros los nicaragüenses, para avanzar hasta donde sea posible para que haya algún tipo de resarcimiento a las víctimas de esas violaciones a derechos humanos. Y cuando digo de resarcimiento, quiere decir resarcimiento en diferentes sentidos, resarcimiento moral, resarcimiento en términos de justicia y de castigo para las personas responsables, resarcimiento en términos de esclarecer la verdad e incluso resarcimiento en términos de reparación, que puede ser indemnización en el caso de que se requiera, etcétera, ¿verdad? Lo que hemos visto en la mayoría de los casos es que a las víctimas al final o a los familiares de las víctimas al final una de las cosas más importantes tiene que ver con la memoria, con la verdad y con el reconocimiento simbólico de la situación por la que les tocó que pasar, ¿verdad? Muchas veces el castigo a los culpables a veces no llega de la manera en que les debería de llegar, es decir, a través de juicio, a través de sanciones, a través de sentencia. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Pinochet, ¿verdad? Y otro ejemplo que se me viene a la cabeza, en el caso siempre de Chile, es el de este cantautor, Víctor Jara, que los familiares hasta hace poco lograron enjuiciar y lograron que se condenara a uno de los culpables y no fue propiamente por el asesinato de Víctor Jara, sino por algo que tenía que ver con una cuestión de orden civil, ¿verdad? Más que penal. Entonces, a veces esos caminos de la justicia son caminos bastante retorcidos, bastante difíciles para las víctimas y para sus familiares, pero yo creo firmemente, eso lo he podido notar en todo lo que veo, pues públicamente, etcétera, que hay una decisión muy importante, un consenso muy importante que se ha establecido en la mayoría de la sociedad nicaragüense de que en esta ocasión estas violaciones a los derechos humanos no queden en la impunidad, ¿verdad? Y que se lleven adelante esos procesos de justicia transicional. Aquí me quedo por ahorita. Mis muy buenas amigas, Chloe y Pochaco, creo que Isidro levantó la manito y Timbita había pedido Primero fue palabra. Timbita y después viene Isidro. Ok, Sí, perdón. ok. Adelante, Timbita, después Isidro. Buenas noches. Bueno, yo quiero saludar principalmente a Elvira, ¿verdad? Que la conozco personalmente y le mando un gran abrazo, al igual que el ermitaño. Ella sabe a quién me refiero. Pero la otra cosa, en el sentido del tema, yo quiero felicitarla porque en realidad es una charla magistral y nadie habló porque se dijo todo. Y quedamos, al menos yo, quedé clara sobre la situación y estoy hasta con ganas de volverla a escuchar en la grabación.
Entonces, creo que nosotros tenemos un compromiso férreo con Nicaragua y yo pues lamento mucho lo que te ha pasado como víctima directa del dictador y tenemos que seguir adelante. Muchas gracias por todas tus instrucciones y yo espero que no sea la última vez que estás en este space y te quiero mucho, Elvira, y quiero que le transmitas lo mismo a mi amigo el ermitaño. Un abrazo. Parece que el Elvira es popular. Yo no sé, creo que todos ustedes son del Teresiano. No, para nada. No, pero muchísimas gracias. Te invita un abrazo grande para vos y con mucho cariño. Adelante, Isidro. ¿Cómo estás? Saludes, buenas noches. Gracias a Elvira por estar aquí, gracias a ustedes por invitarme al espacio también. Yo los iba a invitar que vinieran a mi casa, pero mañana parece que vamos a tener una nevada, entonces a ustedes no les gusta. Bueno, en realidad voy a hacer una pregunta kind of directa. Cuando estamos hablando de que a quien no a todos los culpables le llega, ¿no? Digamos, o paguen por sus crímenes. Voy a hacer una pregunta, me voy a extender después un poco. La voy a hacer al revés. ¿Cómo está, digamos, la justicia transicional, que honestamente me gusta? Me llama mucho la atención, ya he escuchado a Elvira hablar anteriormente, otras veces le he hecho preguntas a ella. Y entonces, ¿cómo está, digamos, cómo se separa la justicia de un individuo a una institución? Esa sería, digamos, mi pregunta, pero me voy a extender a explicarla, ¿no? Porque yo soy de la generación de los 80 y yo siempre, lógicamente, la agarro con el ejército. Y en este caso entraría también actualizado la policía. Entonces, ¿cómo está, digamos, cómo sería una acusación, la diferencia de una acusación en contra de un individuo comparado a una acusación en contra de una institución, como en este caso sería el ejército? Me puedo expander de todas las culpas que tienen, una de ellas, para dejarlo bien claro, porque son muchas, ¿no? Son muchas. Es el reclutamiento de jóvenes menores de 18 años, que eso está más que claro, lógicamente porque no me lo contaron, sino que lo viví. Y eso entiendo que es un crimen de guerra, porque no podemos separar al actual régimen de los crímenes que se cometieron en el 80. Y hoy, ahorita, casualmente, pensando yo, porque yo, lógicamente, nosotros miramos por lo que nos duele, ese es el problema. Cuando Elvira explicó de que no ha habido por mucho tiempo una justicia en Nicaragua, y me puse a pensar en los guardias, pues, porque yo me acuerdo de los guardias de la GN, me acuerdo, yo estaba chavalito y me acuerdo de ellos, de algunas situaciones, o sea, y no me acuerdo de cosas malas, me acuerdo de cosas buenas de ellos. Bueno, tal vez miré algunas cosas malas también, muy crudas, pero esa sería mi pregunta. ¿Cómo sería una acusación contra un individuo comparado a una acusación contra una institución? Gracias. Bueno, eso se relaciona un poco con los elementos que mencionaba de la justicia transicional, ¿verdad? Yo hablaba de memoria, verdad, justicia y no repetición. La justicia se refiere precisamente a las personas o a los individuos que deben de ser investigados, juzgados y sancionados por sus diferentes niveles de responsabilidad o de participación en los crímenes o las violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Esa es la parte individual, ¿verdad? Donde se realizan los juicios, ¿verdad? A las personas responsables. Ahí hay diferentes tipos de responsabilidades. Por eso,
uno de los aspectos más importantes de las recomendaciones y de las cosas que se espera para estos próximos 2 años del mandato del grupo de expertos es poder identificar la cadena de mando en, eh, en esa, en esa estructura de represión y en esa política de represión que se ha implementado en Nicaragua, porque hay algunas personas que son más responsables, que tienen mayor responsabilidad que otras, y entonces es importante poder identificar precisamente quién tiene responsabilidad de qué para la hora en que se tengan que realizar los juicios individuales, ¿verdad? El tema de las instituciones, pues que las instituciones es un abstracto, ¿verdad? Pero entonces allí el pilar que corresponde es el de la no repetición. La no repetición significa que se deben de crear las condiciones para que en esa sociedad no se vuelvan a repetir esos actos o esos crímenes en contra de los derechos humanos de la población. Y allí sí entra a jugar un papel el tema de las instituciones. Entonces, bueno, desde el informe del grupo de expertos internacionales, el GA, a finales de 2019 se plantearon una serie de recomendaciones en función de la no repetición. Y eso incluye no solo el tema de la policía, no solo el tema del ejército, sino también de otras instituciones. Entonces, pues es casi que fundamental, indispensable, inevitable, ¿verdad? Hacer reformas en todo el sector defensa, en el sector seguridad, en el sector de justicia, administración de justicia, y entonces allí es donde se establece la diferencia, ¿verdad? Entre lo individual y, digamos, la parte institucional. Por eso es que el tema de justicia transicional y la ruta que Nicaragua debería de seguir en términos de la justicia transicional es muy importante, porque no basta nada más con llevar a un grupo de personas a un juzgado para que respondan por los crímenes que cometieron, sino que también es importante poder reestructurar, reformar, es decir, lo que sea necesario hacer para que esas instituciones que se involucraron en las acciones represivas no vuelvan a producirse, ¿verdad? Muchas veces también eso pasa incluso por cambios culturales. A veces incluso trasciende a las instituciones estatales y tiene que ver también con cambios entre la ciudadanía, entre la promoción de cierto tipo de valores, de principios, etcétera, ¿verdad? Es lo que se llama los procesos de construcción de paz o educación para la paz, por ejemplo, ¿verdad? Que ayudan además a afianzar esas prácticas institucionales. Se supone, pues, esto en teoría, ¿verdad? Se supone que así deberían de funcionar las cosas. La verdad es que los procesos de justicia transicional que se están llevando a cabo en algunos países son diferentes, dependen de las condiciones de cada país y depende de lo que cada sociedad defina en relación a su propia situación. Entonces, tenemos una tarea pendiente allí que es bien importante, ¿verdad? Así que, bueno, nos hace falta por hacer. Gracias. Queda tanto trabajo pendiente.
ya me dio ansiedad en pensar de todas las cosas que se tiene que hacer y que todos los hijos de Nicaragua que andan ahí por todos lados, que regresen a trabajar con un mejor esfuerzo. Yo creo que en Nicaragua, definitivamente, como estabas diciendo, Elvira, una reestructuración de los sistemas y las instituciones, empezando pues desde la casa más alta de una presidencia hasta abajo, para cambiar todo el sistema represivo y de corrupto que ha existido, y que tengamos pues una sociedad nicaragüense nueva, un sistema judicial nuevo, un sistema penitenciario nuevo, un sistema de salud nuevo, prácticamente pues todo nuevo. Elvira, muchísimas gracias. Timbita lo dijo correctamente, o creo que fue, o fue la Pochaco, no sé, que no se preguntó nada, no se dice nada porque todo se dijo. Es ese tipo de clase, master's class, en la que te sentás, escuchás. Yo tomé muchas notas, aprendes mucho. Me levantó algo, un deseo, una necesidad de servicio, en cuanto se trate de, una programación de sentencias cuando llegue el momento. Te agradezco, Elvira. Mira, SETCAM, vos estás hablando y esa gente está mandando resumen de lo que estás diciendo. Están haciendo tweets mientras estamos hablando. Me encanta decirles que si quieren trabajar o que trabajemos con Somos la Resistencia, que está buenísimo, está buenísimo. Tienen un buen equipo de trabajo, los felicito. Yo sé que vos sos la persona creadora y la que representa, pero sí sé también que nada bueno es solo, nada se hace solo, siempre es con un buen grupo y equipo de trabajo. Yo también tengo personas que no somos, no somos pues comunicadores, pero sí trabajamos juntos muy bien. Elvira, te agradezco. Lady, Chloe, Will, Isidro, Panchito, muchas gracias. Te invitamos nuevamente a que estés como hablante. Tus comentarios son muy correctos. Rafael hoy no habló, sorprendida. Y le agradecemos pues de que hayan estado esta noche con nosotros. Está grabado y se lo pueden, solo vuelven a verlo, lo press play y lo podemos escuchar nuevamente. Gracias, Elvira, te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente ha sido un gusto compartir este espacio. Y bueno, yo siempre a la orden para que conversemos, para que sigamos hablando de estos temas y algunos otros que les puedan interesar. Yo creo que es muy importante. Solo el hecho de hablar de estos temas es una contribución bien grande para todo ese reto que tenemos enfrente, y que bueno que estamos sobrellevando. Entonces, nada, muchísimas gracias. Efectivamente, gracias también al equipo de SETCAMP que realmente ellas son una pieza clave, ¿verdad? Con el Definitivamente, felicidades por tu equipo de trabajo. Pochaquito, Chloe, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Chocamos, Pochaco. Buenas noches, muchachos. Muchísimas gracias a Elvira. Ella sabe que esta es su casa, siempre es bienvenida. Cuando usted quiera, usted sabe que aquí se abren espacios martes, jueves, y siempre está cordialmente invitada. Muchísimas gracias a todos los que hablaron y a los que nos escucharon. Ya saben que martes y jueves aquí siempre a las 7 p.m. hora Nica. Bueno, buenas noches y que viva en Nicaragua libre. No me he tenido en valor de decir esas palabras
porque todo cambió desde la salida de los presos políticos. La forma de lucha ha cambiado esencialmente, pero sí, vamos a tener una Nicaragua libre muy pronto, muy Que pronto. viva. Dios quiera. Amén, que Dios viva quiera. Nicaragua Amén, que libre. viva, Amén. Viva Nicaragua libre. que viva. Buenas noches. Viva Nicaragua libre. Buenas noches, muchachos.